The Legend of Zelda. Majora's Mask es una joya única dentro de la aclamada franquicia de Zelda. Lanzado en el año 2000 como secuela directa de Ocarina of Time, este título se distingue por su atmósfera oscura, mecánicas innovadoras y una narrativa profundamente simbólica. A lo largo de este análisis, exploraremos en detalle el por qué no creo que exista o existirá otro juego de Zelda como Majora's Mask. Analizaremos cómo ha sido percibido a lo largo del tiempo dentro de la saga, la representación de las 5 etapas del duelo en las diferentes regiones de Termina, la aparente indiferencia de los NPCs ante la inminente caída de la luna y la psicología detrás de Link y los habitantes de este mundo paralelo. Majora's Mask se desarrolló en un tiempo récord de aproximadamente un año, reutilizando muchos de los recursos de Ocarina of Time. Sin embargo, lejos de ser una simple continuación, el juego introdujo mecánicas revolucionarias que lo diferencian notablemente del resto de la serie. Una de las características más distintivas de Majora's Mask es su sistema de tiempo basado en un ciclo de 3 días. El jugador dispone de 72 horas dentro del juego, aproximadamente 54 minutos en tiempo real, para completar tareas antes de que la luna colisione con Termina, causando el fin del mundo. Esta mecánica introduce una sensación constante de urgencia y presión, obligando al jugador a planificar meticulosamente sus acciones. La posibilidad de retroceder en el tiempo tocando la canción del tiempo en la ocarina permite al jugador reiniciar el ciclo, conservando algunos progresos y habilidades adquiridas. Esta estructura cíclica no solo añade complejidad al juego, sino que también refuerza temas como la inevitabilidad y la repetición, aspectos poco explorados en otros títulos de la saga. Mientras que en Ocarina of Time las máscaras eran elementos secundarios, en Majora's Mask se convierten en el núcleo de la jugabilidad y la narrativa. Existen 24 máscaras en total, cada una con habilidades y efectos únicos. Las 3 principales permiten a Link transformarse en diferentes razas: Deku, Goron y Zora, otorgándole habilidades específicas necesarias para avanzar en el juego. Esta mecánica de transformación no solo enriquece la jugabilidad, sino que también profundiza en la historia de cada una de ellas. La historia de la máscara de Deku se remonta al inicio de su aventura en Termina, donde Link es emboscado por Skull Kid, quien, utilizando el poder de la máscara de Majora, lo transforma en un Deku. En esta forma, Link se encuentra con el vendedor de máscaras felices, quien le promete devolverle a su forma original si recupera su preciada máscara de Majora. Tras recuperar la ocarina y tocar la canción del tiempo, Link regresa al primer día y el vendedor de máscaras le enseña la canción de curación, liberándolo de la maldición Deku y encapsulando ese dolor en la máscara Deku. Esta máscara permite a Link transformarse en un Deku a voluntad, otorgándole habilidades como disparar burbujas y planear utilizando flores Deku. Una teoría nos dice que la forma Deku de Link está vinculada al espíritu del hijo del mayordomo Deku, ya que al final del juego, el mayordomo le menciona que Link, en su forma Deku, le recuerda a su hijo. Aparte, en el inicio de juego, cuando Link apenas cae en Termina, y antes de llegar a Clock Town, se encuentra con un árbol seco y torcido, asemejándose a la figura de un Deku. Si interactuamos con él, Taya nos dice que la apariencia del árbol parece triste, así como su parecido físico con la forma actual de Link. En cuanto a la máscara Goron, en la región de Pico Nevado, Link descubre que la tierra de los Goron está sumida en un invierno perpetuo, causando estragos entre sus habitantes. Utilizando el lente de la verdad, Link sigue al espíritu inquieto de Darmani III, un héroe Goron que murió intentando salvar a su pueblo. Darmani, desesperado por no haber podido cumplir su misión, pide ayuda a Link. Al tocar la canción de curación, Link calma el espíritu de Darmani, quien encuentra paz, y su esencia se transforma en la máscara Goron. Esta máscara permite a Link convertirse en un Goron, otorgándole habilidades como rodar a gran velocidad, golpear con fuerza y resistir temperaturas extremas. Y por último, la máscara Zora. En la región de la Gran Bahía, Link encuentra a Mikau, un guitarrista Zora y miembro de la banda Indigo Boss, gravemente herido tras intentar rescatar los huevos de Lulu, su compañera, que fueron robados por las piratas Gerudo. Mikau, al borde de la muerte, le pide a Link que salve a los huevos y proteja a Lulu. Link, conmovido por su valentía, toca la canción de curación, liberando el espíritu de Mikau y transformándolo en la máscara Zora. Al usar esta máscara, Link adopta la forma de un Zora, permitiéndole nadar a gran velocidad, lanzar sus aletas como bumeranes y generar escudos eléctricos bajo el agua.
Pero, a pesar de su innovación y profundidad, Majora's Mask ha sido considerado por muchos como la oveja negra de la franquicia. Su lanzamiento posterior al aclamado Ocarina of Time lo colocó en una posición complicada, ya que las expectativas eran inmensas. Mientras Ocarina of Time ofrecía una aventura épica y luminosa, Majora's Mask presentaba una atmósfera más oscura y temas más complejos, lo que desconcertó a parte de la base de fans en su momento. Tras su lanzamiento, Majora's Mask recibió elogios por su innovación y profundidad, pero también enfrentó críticas debido a su estructura de tiempo limitada y su tono más sombrío. Algunos jugadores encontraron frustrante la presión constante del ciclo de 3 días y la necesidad de repetir eventos para progresar. Además, la atmósfera melancólica y los temas de pérdida y muerte contrastaban con las aventuras más tradicionales de la serie. Muchos jugadores y críticos han llegado a apreciar su complejidad narrativa, la profundidad de sus personajes y su disposición para abordar temas maduros y filosóficos. El juego ha sido reconocido por su valentía al desviarse de las convenciones establecidas y ofrecer una experiencia única que invita a la reflexión. Esta evolución en la percepción ha consolidado su estatus como un título de culto dentro de la franquicia, apreciado por su originalidad y profundidad emocional. Aunque, gran parte de la singularidad de Majora's Mask se debe a la visión y dirección de Eiji Aonuma. Ya que tras el éxito de Ocarina of Time, Shigeru Miyamoto propuso desarrollar una versión expandida de Ocarina para el periférico 64DD, conocido como Urazelda. Sin embargo, Aonuma no se sintió entusiasmado con la idea de simplemente reconfigurar mazmorras existentes y expresó su deseo de crear una nueva aventura. Miyamoto aceptó, pero con la condición de que el proyecto se completara en un año. Este desafío llevó al equipo a reutilizar recursos de Ocarina of Time y a implementar el innovador sistema de ciclo de 3 días para cumplir con el plazo establecido. Aonuma también enfatizó la importancia de profundizar en las historias y rutinas de los personajes secundarios, otorgándoles una dimensión y relevancia que no se había visto anteriormente en la serie. Esta atención al detalle y al desarrollo de personajes contribuyó significativamente a la atmósfera única y envolvente de Majora's Mask. Una de las interpretaciones más profundas y simbólicas de The Legend of Zelda, Majora's Mask es su representación de las 5 etapas del duelo, según el modelo propuesto por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Estas etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, se reflejan en las diferentes regiones de Termina, ofreciendo al jugador una experiencia que explora la complejidad emocional frente a la pérdida y la adversidad. Ciudad Reloj, el cual es el núcleo central de Termina, es un lugar vibrante donde los habitantes se preparan para el carnaval del tiempo. A pesar de la evidente amenaza que es la luna que desciende lentamente hacia el reino de Termina, la mayoría de los ciudadanos continúan con sus rutinas diarias, negando o minimizando el peligro inminente. Esta actitud refleja la primera etapa del duelo, la negación, donde los personajes se aferran a la normalidad, evitando confrontar la realidad aterradora que se avecina. Por ejemplo, el comité organizador del carnaval insiste en que las festividades continúen según lo planeado, y muchos residentes desestiman las advertencias sobre la caída de la luna como meras supersticiones. Esta negación colectiva sirve como un mecanismo de defensa para protegerse del miedo y la ansiedad que provoca la situación. En el Pantano del Sur, hogar de la tribu Deku, la ira se manifiesta de manera palpable. La princesa Deku ha desaparecido, y su padre, el rey Deku, en su furia y desesperación, culpa injustamente a un mono inocente, acusándolo de secuestro y condenándolo a una ejecución inminente. Esta reacción refleja la segunda etapa del duelo, la ira. El dolor y la frustración por la pérdida se canalizan hacia la búsqueda de un chivo expiatorio, externalizando la culpa en lugar de enfrentar el verdadero origen del sufrimiento. La atmósfera en esta región está cargada de tensión y resentimiento, y los habitantes están cegados por su enojo, incapaces de ver la verdad hasta que Link interviene para revelar la inocencia del mono y rescatar a la princesa. En las frías y desoladas montañas de Pico Nevado, la etapa de la negociación se hace evidente a través de la historia de los Goron. Su líder, Darmani, ha fallecido en un intento fallido por salvar a su pueblo de un invierno interminable. Su espíritu, incapaz de aceptar su muerte, busca desesperadamente una manera de regresar a la vida para cumplir con su deber. Darmani ruega a Link que utilice su magia para resucitarlo, mostrando un claro ejemplo de la tercera etapa del duelo, la negociación. Este deseo de revertir lo irreversible y hacer promesas a cambio de una segunda oportunidad, es una respuesta común ante la pérdida.
A través de la intervención de Link, quien utiliza la canción de curación para calmar el espíritu de Darmani y asumir su forma mediante la máscara Goron, se logra traer paz al alma atormentada y esperanza al pueblo Goron. La región costera de la Gran Bahía está impregnada de una profunda tristeza, personificada en la figura de Lulu, la vocalista de la banda de los Indigo Ghosts. Tras el robo de sus huevos por parte de las piratas Gerudo, Lulu pierde su voz y se aísla, sumida en una melancolía que refleja la cuarta etapa del duelo, la depresión. Se sienta en silencio, mirando al mar, incapaz de interactuar con su entorno o encontrar consuelo. Esta representación de la desesperanza y el aislamiento es palpable, y la música ambiental de la región refuerza este sentimiento de desolación. La intervención de Link, quien recupera los huevos robados y toca la nueva bossa nova para Lulu, simboliza el proceso de sanar y reconectar con la vida después de una pérdida devastadora. Y, por último, el cañón de Ikana, una tierra desolada y llena de espíritus inquietos, representa la etapa final del duelo, la aceptación. Este lugar, marcado por las ruinas de un antiguo reino y habitado por muertos vivientes, refleja una confrontación directa con la mortalidad y el pasado. Los habitantes de Ikana, atrapados entre la vida y la muerte, buscan resolver asuntos pendientes y encontrar paz. A través de diversas pruebas y enfrentamientos, Link ayuda a estos espíritus a liberarse de sus ataduras terrenales, simbolizando la aceptación de la realidad y la liberación del dolor asociado con el pasado. La atmósfera sombría y los desafíos presentes en esta región subrayan la importancia de enfrentar y reconciliarse con las propias pérdidas para poder avanzar. La profundidad psicológica de Majora's Mask se manifiesta tanto en el protagonista, Link, como en los habitantes de Termina. A lo largo de su aventura, Link adquiere diversas máscaras que le permiten transformarse en diferentes razas y personajes. Estas transformaciones no solo le otorgan habilidades especiales, sino que también le permiten experimentar las vidas y desafíos de otros seres. Link siente el peso de sus responsabilidades y dolores, desarrollando una comprensión más profunda y empatía hacia ellos. Este proceso simboliza la exploración de la identidad y la capacidad de adaptarse a diferentes roles y perspectivas. A su vez, los NPCs de Termina también están dotados de rutinas y personalidades complejas, enfrentando sus propios conflictos y miedos. Sus historias individuales, que se desarrollan a lo largo del ciclo de 3 días, ofrecen una visión profunda de la condición humana. Por ejemplo, la historia de Anju y Kafei aborda temas de amor, pérdida y esperanza en medio de la adversidad. La interacción de Link con estos personajes no solo avanza la trama, sino que también le permite influir positivamente en sus vidas, fomentando un sentido de conexión y propósito. En resumen, The Legend of Zelda, Majora's Mask se destaca como una obra maestra que combina mecánicas de juego innovadoras con una narrativa rica en simbolismo y profundidad emocional. La representación de las 5 etapas del duelo en las regiones de Termina, la variedad de reacciones de los NPCs ante la crisis y la exploración de la identidad y empatía a través de las transformaciones de Link, contribuyen a una experiencia única e inolvidable. La visión de Eiji Aonuma, al priorizar la profundidad de los personajes y las historias personales sobre las batallas épicas, ha dejado una marca indeleble en la franquicia de Zelda. Es esta combinación de elementos lo que hace que Majora's Mask sea un título sin igual, haciendo que no exista otro juego como Majora's Mask. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Sé que me tardé mucho en subirlo, lo que pasó es que quería volver a jugar Majora's Mask para tener todas estas cosas más frescas y equivocarme menos. Pero bueno, si les gustó no olviden suscribirse y darle like. También les quiero agradecer por los 500 suscriptores, y bueno, si tienen ideas para vídeos pueden comentarme. Ah, y otra cosa, si Majora's Mask tuviera pene, se la mamo. Ahora sí, adiós. Empezamos siendo ceros, seguidores en YouTube. Fuimos escalando peldaños y ya somos un montón. Decidí hacer Vídeos. solo por diversión y vi que mis vídeos a muchos les gustó. Espero que sigan apoyando en YouTube. y si permanecen, permanezco yo. Hey, te quiero agradecer por ser parte de esta familia de seguidores. Hey, gracias por cada like, también por comentar y apoyarme en el YouTube. TikTok.